Disculpen la demora. Disculpen la demora nomás entonces. Bien, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, ya para dar comienzo a la nueva unidad. Ya, aquí estamos. Bueno, la tercera unidad tiene que ver con el diseño didáctico. Ya, eso es lo que vamos a trabajar. La tercera unidad también tiene que ver con todo lo que hemos estado viendo acerca de las matemáticas de segundo ciclo. A ustedes el trabajo final que van a tener es crear, ¿no es cierto?, un diseño de clase, ya propio obviamente. Eh, Igual lo van a poder trabajar en grupos, ya es una actividad que la pueden hacer de manera grupal o de manera individual, como a ustedes les favorezca más, ya con el paso del tiempo a veces a algunas personas se les facilita más trabajar colaborativamente en grupo, mientras que hay otros que se les facilita más trabajar de manera individual, así que yo no tengo ningún inconveniente con que me digan, profesora, sabe que este trabajo lo voy a hacer de manera individual, lo pueden hacer, ya no hay ningún inconveniente. ¿Y por qué se los digo? Porque el diseño didáctico no es lo mismo que planificación, ¿ya? Existe una diferencia entre ambos conceptos. No sé si alguien ya tiene claro la diferencia entre estos conceptos, si lo han visto, entre lo que es el diseño de clase y entre lo que es la planificación de clase. ¿Manejan las diferencias? ¿No? Espérame. Alguien me está pidiendo acceder. Ahí sí. Profe, al menos yo no manejo la diferencia. Ya, es súper simple, ¿ah? La diferencia principal es que el diseño de clases tiene que ver con lo que agregas tú como docente. Cada docente tiene su forma de poder diseñar una clase, ¿ya? Por eso yo les decía que este trabajo puede ser grupal o individual. A mí en realidad, para mí es más fácil revisar grupal porque así me demoro mucho menos, ¿ya? Pero ustedes ahí el trabajo final van a ver cómo lo desean realizar, ¿ya? Sí, de manera grupal e individual. El diseño de clase, el diseño didáctico es propio de cada docente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que usar diversas estrategias que obviamente que tú puedas desarrollar, que tú conozcas, técnicas, ¿no es cierto?, metodologías, por lo tanto va a depender de cada profesor qué metodologías o en general qué estrategias va a utilizar para poder producir una clase. A diferencia de lo que es una planificación, sabemos que una planificación de clase tiene que tener un inicio, un desarrollo, un final, ¿cierto? Y eso es algo que todos tienen que tener, no solo, espérame un poquito, que hay más personas que quieren ingresar. No solo de un solo profesor. Entonces la planificación es como lo que nos exige de alguna manera, ya sea el ministerio, la OCDE, ya, pero el diseño tiene que ver con algo propio de cada profesor, de acuerdo a las estrategias que tú conozcas, vas a hacer tu diseño de clase, ¿ya? Y la idea es que aquí también vayamos conociendo o compartiendo algunas estrategias que ustedes utilicen tanto al inicio, al desarrollo y al cierre de una clase, por ejemplo. Y para eso vamos a repasar algunas cosas que son importantes de este diseño didáctico, ya para que cada uno tenga su propio diseño después, posteriormente. Obviamente que hay que ir modificando también las estrategias y diversificando las estrategias de enseñanza. Entonces, el qué es el saber disciplinar, es decir, lo que tú vas a enseñar, eso tienes que tenerlo claro, ya en este caso en el área de matemáticas, para qué es el propósito de la enseñanza, para qué lo vas a enseñar. Ya los niños muchas veces se hacen la pregunta porque
no siempre los profesores le explicamos así como los propósitos del motivo por qué le estamos enseñando algo, o cómo lo relacionamos con la vida cotidiana, o cómo lo contextualizamos. Entonces, para ellos a veces las matemáticas, como decíamos en algún momento, se vuelven como poco atractivas o monótonas o aburridas porque no les explicamos el propósito ya del por qué la estamos enseñando. Entonces ahí igual el profesor siempre tiene que tener claro cuál es el propósito, ¿ya? Y también por lo mismo va a tener que saber, sobre todo en estos tiempos en donde hemos tenido que priorizar, qué contenidos, qué estrategias le van a resultar de mejor manera, ¿ya? ¿Cómo? A través de las estrategias didácticas, decíamos, acuérdense que las estrategias involucran un conjunto de técnicas, de actividades, de metodologías que pueden ser muy diversas, ¿ya? ¿Y qué habilidades desarrollar? Bueno, aquí nosotros ya lo tenemos un poco más claro, lo vimos en la unidad 1, que tenía relación en este caso de matemática. Ya manejan ustedes qué habilidades se desarrollan en el área de matemática. Hay 4 grandes habilidades que tenemos que desarrollar sí o sí, ¿ya? En los estudiantes. ¿Las recuerdan? Las estuvimos viendo en las bases curriculares. ¿Se acuerdan cuáles eran las 4 habilidades principales que teníamos que enseñar en los estudiantes en el área de matemáticas? Chicos, ¿quién recuerda alguna de ellas? Era eso de representar, comunicar y todo eso, ¿cierto? Exacto, sí, justamente, argumentar y comunicar es una, representar es otra. ¿Cuál más? Faltan 2 más. La resolución de problemas, ya, esa es una de las que más se utilizan en matemática, y modelar, ya, de ahí igual las vamos a repasar, pero para que lo tengan en cuenta, eso es algo base que debemos manejar como profesores de matemática, ya, saber cuáles son las habilidades fundamentales que se proponen por parte del ministerio y que nosotros debemos consolidar también. ¿Ya? Son habilidades amplias, puesto que ustedes saben que en el desarrollo de una clase, ustedes, si bien es cierto, van a trabajar habilidades como representar, como todas ellas están dentro de estas 4, ¿no es cierto?, habilidades, de estas grandes habilidades que involucran los objetivos de las clases, ¿ya? Están clasificadas dentro de esas habilidades, por lo tanto ustedes tienen que tener claro eso, que van a estar trabajando con esas habilidades. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cierto? Aparte de las habilidades, también los contenidos, ¿ya? Recordemos que las habilidades son competencias matemáticas, están para ello los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje también, ¿no es cierto?, están compuestos por 3 grandes conceptos. Uno viene, más bien es una habilidad, luego viene el concepto y luego viene todo lo que tiene que ver con lo actitudinal. Y a su vez existen estos ejes temáticos, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros trabajamos también en la primera parte de la primera unidad, ¿ya? Aquí están las grandes habilidades que estábamos hablando en el orden de las matemáticas y que trabajamos, ya que son consideradas. Hubo un tiempo en que, y de hecho todavía en otros países, la gran habilidad que se desarrolla es solamente el resolver problemas, ¿ya? Nosotros acá tenemos que esta habilidad es transversal. En realidad el resolver problemas se ha vuelto como, de alguna manera, es una habilidad transversal que se trabaja, incluso se interconecta o desarrollado, o sea, se ha trabajado de esa manera colaborativamente, y es la idea trabajarla, por ejemplo, con el docente de lenguaje, el poder que los
los chicos sepan desarrollar, por ejemplo, un enunciado de un problema, que ellos puedan crear sus propios problemas para poder resolverlos, etc. El argumentar y comunicar, como dijo recién uno de sus compañeros, modelar y representar, ¿ya? Bueno, ahora existen, ¿no es cierto? Por eso dice ahí resolver situaciones que son rutinarias y también no rutinarias, también existen, ¿ya? Estos conceptos o estas habilidades no necesariamente significan lo mismo. Por ejemplo, modelar no significa lo mismo en matemática que en otras áreas, ¿ya? El modelar tiene que ver un poco con la teoría de las representaciones semánticas, ¿ya? Algún grupo por ahí trabajó con esa teoría, en donde habla de cómo un objeto, ¿no es cierto?, estudiado pasa a transformarse en un símbolo, en un signo, ¿no es cierto?, cómo se transforma, cómo el estudiante es capaz de llevarlo a lo simbólico, ¿ya? Y cómo hacerlo también al revés, desde lo simbólico a lo concreto, ¿ya? Tiene que ver con eso el modelar de alguna manera en matemática, ¿ya? No necesariamente con el concepto de, por ejemplo, en arte, ¿ya? En arte modelar tiene otro sentido, esta habilidad, a diferencia de las matemáticas, así es que ahí hay que manejar bien también esa habilidad. Después vamos a tratar de poder ir viendo más mayor profundidad todo esto. Bien, y contextualizar, decíamos, ¿por qué es importante contextualizar? Porque nosotros podemos obviamente desarrollar un aprendizaje significativo, pues, porque, ¿no es cierto?, lo podemos relacionar con los saberes cotidianos, como una oportunidad de aprendizaje, es como parte de la formación ciudadana, etcétera, y también de lo que se habla en matemática, de la alfabetización, ¿ya? Una de las cosas que más pide el ministerio es que nosotros también trabajemos mucho lo técnico. Como profesores de segundo ciclo en matemática, cuando ustedes no solo, cuando los vayan a ver, cuando los evalúen, una de las cosas más importantes y mayor énfasis que le colocan a los profes de matemáticas es que los estudiantes vayan teniendo un lenguaje matemático, ¿ya? Y a eso se refiere también con la alfabetización, ¿ya? De alguna manera que los estudiantes sepan cuándo están desarrollando una habilidad y cuándo están desarrollando otra habilidad, cuándo están representando, cuándo están reconociendo, cuándo están creando, cuándo están modelando, ¿ya? Es importante que nosotros como profesores vayamos recalcando eso al momento de hacer una clase, tengamos claro y los niños también tengan claro qué es lo que están desarrollando. Antiguamente era todo lo contrario, era como que tú tenías que bajar el nivel y hablar con los niños, así es como a lo más, así como lo que más distinguían en cuanto a habilidades era clasificar, ¿ya? Porque finalmente uno no le hablaba con un lenguaje técnico. Nosotros como profesores, insisto, de matemáticas, tenemos que aprender a hablar con un lenguaje técnico, ¿ya? Y utilizar los conceptos, no tenerle miedo a los conceptos matemáticos. Si estamos viendo álgebra, si estamos viendo ecuaciones, hablamos de álgebra, hablamos de lenguaje o, ¿no es cierto?, expresiones algebraicas, hablamos de conceptos, vamos interiorizando a los chicos inmediatamente con estos conceptos, para que así más adelante, ¿no es cierto?, ellos vayan creando también este nuevo lenguaje, ¿ya? Eso es súper importante, muy importante. Y también contextualizar, ¿no es cierto?, como decíamos y lo sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, para el aprendizaje significativo, para darle un sentido a lo que ellos están aprendiendo, ¿ya? Y bueno, también para todo lo que tiene relación con la apropiación del currículo. ¿Cómo contextualizar? Entonces sabemos que podemos contextualizar de distintas maneras, desde lo fantástico, ya, desde lo cotidiano, de lo sociocientífico, de lo histórico, ya, no necesariamente
desde la matemática, de este mundo irreal, como hablaba una de las teorías, sino que aterrizarlos a la realidad, a lo que ellos tienen más cercano también, ¿ya? Pero no solo a lo que tienen más cercano, sino que también podemos incluso, ¿no es cierto?, insisto, utilizarlo de manera interdisciplinaria, los conceptos matemáticos, ¿ya? Bien, tiene que ser delimitado, ya desde la persona, desde lo local, lo regional, lo nacional, lo global. No es lo mismo hablarles por ejemplo, colocarles una situación de Santiago si ellos no viven allá. Ya no les voy a hacer que calculen, por ejemplo, la rapidez del metro en horas por segundos o por minutos, pero sí a lo mejor puedo hablarles de acá, de la micro. Ahora, eso no quita que más adelante yo también pueda darle un ejemplo así, porque hay que partir desde lo más cercano, pero también hay que ir ahondando después, ¿no es cierto?, en lo regional, en lo nacional, en lo global, en distintas áreas, en distintos aspectos, ¿ya? Pero siempre parto desde lo más micro hasta lo macro, ¿ya? Siempre es así y no al revés. Bueno, con la priorización curricular, no sé, ustedes saben lo que sucedió, que había que mantener un equilibrio entre los objetivos de los ejes curriculares y de las líneas formativas. Es decir, no es que se haya priorizado un eje por sobre otro, sino que se priorizaron objetivos de los diversos ejes, ¿ya? En este caso, en matemáticas, ustedes saben, ya estuvimos trabajando también con algunos objetivos priorizados y que eran progresivos. Generalmente se optó por ellos, por los que son progresivos, porque tienen mayor relevancia, digamos, en cuanto al daño que pudiesen producir al no pasarlos, ya, de un año a otro. Y eso también lo estuvimos trabajando, lo estuvimos viendo, por eso hablaba de una coherencia entre los objetivos de aprendizaje, ya, y una progresión de estos objetivos en el ciclo, ya. Quiere decir que son terminales del año y esenciales, ya, que son imprescindibles para poder continuar al siguiente año este aprendizaje. Y por eso de esa manera fue como se construyó esta priorización curricular. Yo no sé, el próximo año el ministerio todavía no ha dado los lineamientos de cómo se va a trabajar, si se va a continuar haciendo esta priorización. Todavía hay mucha incertidumbre con respecto a la priorización. Ya desde el año pasado se incorporó esta priorización, sin embargo, siendo súper realista y conociendo la realidad de varios establecimientos, ¿ya? La priorización recién se vino a dar este año. Ya el año pasado hubo muchos colegios que no tenían conexión, que no estaban preparados para poder afrontar las clases, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que recién este año se está trabajando realmente con los objetivos priorizados. Por eso digo que, bueno, ustedes saben que viene toda esta tercera ola, probablemente, todavía no se habla de tercera ola, están ahí como del tema del COVID, entonces no sabemos qué va a pasar el próximo año y ustedes probablemente se van a tener que ver enfrentados ahí y ver, pero no olvidar que la priorización curricular tiene que estar en base a estos objetivos priorizados, pero también progresivos, ¿ya? Así es que es súper importante también que en el momento de diseñar sus clases tengan en cuenta también cuáles son esos objetivos, ¿ya? Hay un documento del ministerio. Ustedes lo trabajaron y guárdenlo por ahí porque les puede servir también como guía. Ya siempre están saliendo nuevos documentos, pero yo creo que en matemáticas al menos esto no va a variar mucho, ya, así es que ojo ahí con ese tema. Bien,
No sé si hasta el momento hay alguna consulta, algún comentario al respecto. ¿No? Permiso. Bien. Ustedes saben, y de acuerdo a lo que ustedes han estudiado, ¿no es cierto?, existe un proceso de aprendizaje ya en los estudiantes. Nosotros estamos enseñando, ellos son los que aprenden. Bueno, nosotros también aprendemos muchas cosas de ellos también. Existe, ¿no es cierto?, una arista, digamos, desde donde comienza nuestra clase, ¿ya?, hasta donde llegamos. Es decir, si nosotros nos fijamos en esta flechita, vamos a encontrar que las matemáticas básicamente van desde lo concreto hasta lo abstracto, ¿ya? Generalmente es así y es la mejor manera de poder avanzar. Cuando ustedes se saltan este proceso de lo concreto, generalmente se van a encontrar con estudiantes que van quedando más atrasados. Ya, cuando yo me encuentro con un estudiante que no logra pasar de lo concreto a lo pictórico, por ejemplo, ya tengo que poner ojo ahí porque probablemente ese estudiante no va a lograr pasar a lo abstracto, ya que en este caso en matemáticas sería lo simbólico. Por lo tanto, tengo que ir paso a paso. Y esto se replica en el segundo ciclo, si bien es cierto, se deja de hacer muchas veces, pero este paso nos permite detectar, por ejemplo, cuando hay estudiantes que no logran pasar de este nivel concreto al nivel abstracto, nos deja mucho que ver en el sentido de saber exactamente en qué nivel está, ¿ya? Por ejemplo, cuando ves las fracciones, ¿ya? Y tú trabajas con ellos desde lo concreto, diciéndoles que generalmente usas el ejemplo de la pizza, de la torta, del chocolate, y le estás mostrando concretamente ya qué significa el numerador, qué significa el denominador, ellos probablemente lo van a lograr captar. Posterior a eso, llegas, ¿no es cierto?, a lo que es y eso lo puedes hacer en una sola clase, como puede abarcarte varias clases ese trabajo, y ahí te vas a dar cuenta también en qué etapa quedan ellos. Ya de ahí tú pasas a lo gráfico, a lo pictórico, en donde tú los haces dibujar, por ejemplo, representar, no sé, 2/5, 2/6, 3/7, etcétera. Y ellos llegan, ¿no es cierto?, a esta etapa intermedia. Finalmente, cuando están recién representando fracciones, a eso me refiero, fracciones propias. Luego de eso pasas a lo abstracto, ya cuando le haces escribir el número, y ahí, por ejemplo, hay errores que tú tienes que también explicarles a ellos que se pueden dar en las matemáticas, ¿ya? Uno como profesor también tienen que anticiparse a los hechos y explicarle, por ejemplo, a ellos un error que se da siempre, generalmente en fracciones, por ejemplo, es que el estudiante, cuando tú le dices, por ejemplo, cuando estás en la parte gráfica y le dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo una pizza partida en 8 partes y de esas partes se comieron 2 partes, ¿ya? Tú le dices al estudiante que lo represente gráficamente. Él hace el dibujo de la pizza, lo divide ya en 8 partes y luego pasas a lo simbólico y le dices que lo escribas como fracción, con números. Y muchos niños se equivocan porque el denominador no lo escriben como la cantidad total de partes, sino que lo escriben como las partes que quedaron, ¿ya? Es decir, las partes que no se comieron, es decir, generalmente ellos pueden escribir, en vez de escribir 2/8, que es lo que se comieron, ellos pueden escribir a lo mejor que quedaron 2/6, ¿ya? El denominador lo toman como las partes que quedaron.
Ese es un error súper recurrente, por ejemplo, en matemática, muy común, sobre todo en fracciones. Fracciones ustedes las trabajan bastante en quinto y en sexto básico, ya, y se repite en quinto y en sexto básico. Así que ojo ahí porque tú puedes explicar el error, ya, no es necesario que se dé, que claro, generalmente se va a dar, se lo digo, más de algún niño se va a confundir ahí en ese traspaso, desde lo concreto a lo abstracto, y ahí es donde o se lo explicas tú antes, te puedes anticipar, o bien ellos en la medida de la clase, también al momento que se produce este error, tú lo tomas como un medio para que ellos aprendan. Es decir, ahí tú les explicas, pero ahí tú tienes que retroceder y volver a lo concreto para después recién ir avanzando nuevamente en lo gráfico y en lo abstracto, en lo simbólico. Tú no puedes llegar y avanzar explicándole de nuevo, ¿no es cierto?, con números. Tienes que volver obligadamente a lo concreto. Y la matemática por eso se basa, al menos en primer y segundo ciclo, se dice que sí o sí tienes que partir por lo concreto. Por eso se habla mucho de la contextualización, ¿ya? Ahora, si un estudiante no conoce una pizza, obviamente se va a confundir, pero a lo mejor conoce un kuchen, ¿cierto? Entonces, ahí hay que aprender a contextualizar, ¿ya? La introducción del concepto dice ahí o procedimiento, la exploración, ya a partir de situaciones reales, a eso me refiero, por eso se habla de lo concreto, ya que los alumnos sepan cuál será el objeto de aprendizaje y cuál es su utilidad, para qué nos sirven las fracciones, por qué estamos viendo fracciones, en qué ejemplos, siempre pedirle ejemplos, por qué, dónde más vemos fracciones, o si pasamos decimales, dónde vemos decimales, o si pasamos porcentaje en sexto básico, en qué parte vemos porcentaje. Ah, tía, no sé, lo vi en un letrero de una venta de una tienda. Ya, perfecto. Siempre contextualizando. ¿Ya? Luego se estructura todo esto y se aplica. Ahí después recién de esta contextualización que tú haces, recién de alguna manera modelaje que tú haces, recién puedes pedirle a un estudiante que realice un ejercicio, ya que aplique. Las matemáticas en ese sentido son muy ordenadas, ya muy ordenadas porque te ayudan en el sentido de que vas pasando por etapas, por procesos que se repiten habitualmente. Un profesor de matemática ya tiene generalmente un diseño armado de clase porque sabe que tiene que pasar, para poder pasar a la aplicación, tiene que introducir el concepto necesariamente, tiene que realizar este proceso de exploración donde va de alguna manera contextualizando al estudiante con hechos o situaciones reales, ¿ya? Luego de eso viene la estructuración, donde tú vas sistematizando las actividades, tú les modelas a los estudiantes, ¿no es cierto?, el cómo realizar un ejercicio y después recién, ¿no es cierto?, puedes aplicar un ejercicio. Ahora, estoy hablando de las clases generalmente de inicio de unidad, pero si tú ya has modelado a lo mejor o representado un ejercicio antes, en las clases siguientes tú ya puedes pedirles aplicación. Así que ojo ahí, ¿ya? Porque esto se aplica no solo para un diseño de clase, sino que también para un diseño de unidad. Y obviamente partes desde lo más simple a lo más complejo. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿O estamos bien con lo que estoy explicando? Chiquillos, no sé si me escuchan bien. ¿Sí? Para poder avanzar. No veo el chat, así que no sé si están escribiendo algo o no. ¿No? Luz, ¿me escuchas bien? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya, súper. Ya, chiquillos, ahí.
Bien, entonces existe esta fase de exploración de ideas previas, ya que ayudan a facilitar a los estudiantes para que puedan definir, ¿no es cierto?, el problema que se va a estudiar, que expliciten sus representaciones, dice ahí. Lo importante es que sean actividades muy motivadoras y esto generalmente tiene que ver también con el inicio de la clase. Ahora, aunque en el desarrollo y en el cierre también tienes que generar preguntas, tienes que generar de alguna manera ciertos desafíos, siempre tienes que estar desafiando a los estudiantes a participar. Ya la matemática es así, tienes que tratar de encantar a los niños y a las niñas en esta exploración, en este aprendizaje. Ya tienen que promover también análisis de situaciones simples y concretas. Insisto, tienen que partir desde lo simple, ¿ya? Muchas veces a muchos estudiantes les cuesta las matemáticas porque no partimos como profesores desde lo más simple, no partimos como profesores desde lo más concreto. ¿Ya? Y no es difícil partir de lo más concreto, a veces basta con que ejemplifiques una sola cosa para poder avanzar, ¿ya? Entonces, ojo ahí también. Buscan la expresión de las ideas verbalmente o a través de dibujos, ¿ya? Y en realidad ahí, ¿no es cierto?, ellos hacen ese traspaso de lo concreto a lo pictórico, es decir, lo llevan desde su realidad hacia el cuaderno, hacia la guía de aprendizaje. Entonces, tiene que suceder este proceso donde, o puede ser desde la manipulación, ya, insisto, siguiendo con el ejemplo de las fracciones, yo, por ejemplo, para poder enseñarles las fracciones perfectamente, puedo entregarles material concreto para que ellos puedan manipular, para que ellos puedan explorar, puedan formar, puedan dividir, puedan repartir, ¿no es cierto?, con cierto material. Los profes de matemáticas generalmente somos pero fabricantes y cachureros de mucho material concreto, porque es lo que nos permite después afianzar todo lo que son los aprendizajes, y nos sirven, generalmente los materiales nos sirven para no solo una actividad, generalmente para muchas actividades. Por lo tanto, ahí sí los invito a ser cachureros porque nos va a servir de mucho, ¿ya? También nos permite identificar los diversos puntos de partida. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como profesores también vamos a ir conociendo a nuestros estudiantes y vamos a poder ir haciendo una especie de diagnóstico de en qué nivel están. ¿Qué tan fácil para ellos, por ejemplo, es ir progresando? ¿Ya? También ellos se sienten valorados cuando yo realizo una actividad motivadora también, que a ellos les permita dar su opinión con respecto a algo, al cómo vas a iniciar tu clase. Ellos también se sienten valorados positivamente, ellos sienten que los estás tomando en cuenta, sus puntos de vista. Aparte de eso, te sirve para diversificar también y aunar algunos criterios también. ¿Ya? Es súper importante también tener en cuenta esto. Y cuando tú haces la introducción de nuevos conceptos, también tienes que tener claro de qué manera los vas a interrelacionar, ¿ya? Tienes que definir conceptos, tienes que tener muy claro también que eso es parte de tu trabajo como profesor de matemática. Por ejemplo, si les vas a pasar las transformaciones isométricas, que son el movimiento, no sé, de rotación, traslación, reflexión, tú tienes que explicarles y ejemplificarles, ¿no es cierto?, qué son, pero a la vez también tienes que definir esos conceptos. O si en esa misma área tú le vas a hablar de congruencia, que para ellos generalmente en el segundo ciclo es una palabra nueva. Hablar de congruencia para ellos no es una palabra que la utilicen en su vocabulario, no es una palabra que lamentablemente utilicemos los profesores que también trabajamos en primer ciclo, y por lo tanto para ellos es una introducción de un concepto absolutamente nuevo, pero que nosotros tenemos que hacerlo familiar y por lo tanto tenemos que redundar en la utilización de estos conceptos para que ellos ya vayan familiarizándose con esto.
Ya eso es súper importante también, ir de alguna manera familiarizándolos, repitiéndolos constantemente en las clases, los conceptos que van adquiriendo. En geometría, generalmente también hay dos motivos por los cuales les puede ir mal a los estudiantes. Uno es porque generalmente la geometría se deja como la última unidad, no todos los profesores manejan geometría, entonces prefieren dejarlo de lado, y los niños realmente no llegan con los conceptos previos, con los conocimientos previos, pero también tiene muchos conceptos nuevos, muchas palabras nuevas que ellos necesitan manejar. Así que también es importante ahí que ustedes lo tengan en cuenta eso a la hora de poder generar una clase con ellos o muchas o una unidad completa con ellos también, el cómo vas a trabajar esos conceptos, ¿ya? ¿Cómo vas a introducir esos nuevos conceptos? ¿Qué actividad o qué estrategia voy a utilizar para que ellos realmente queden con ese concepto, pero claritos, claritos, y desde qué manera, cómo voy a partir para que ellos lo relacionen con algo y lo recuerden, ¿ya? Hay profesores de matemáticas que han usado estrategias hasta de canciones. Recuerdo un profesor que hizo un rap con unos chicos en algún momento. La misma profesora Marcela, creo que ganó un concurso hace un tiempo atrás, que lo fue a presentar a otro país también, relacionado justamente con que crearon una canción con estudiantes con respecto a un concepto matemático. ¿Ya? Eso es súper importante, que seamos muy estrategas en la incorporación de estos nuevos conceptos, ¿ya? Porque van a ser la base del lenguaje matemático también. Así es que eso para que lo tengan en cuenta. Y luego de eso, como les decía yo, la sistematización, ya ir promoviendo a los estudiantes que ellos mismos vayan desarrollando estos conceptos, que vayan reconociendo estos modelos, que vayan dando ejemplos acerca de estos modelos también, que aprendan también ellos a conceptualizar y a expresar en los nuevos conocimientos. Hay que darles espacio también para ello. ¿Ya? Y también es importante, ya, que ellos puedan también de alguna manera demostrar que ese concepto que tú les enseñaste corresponde a lo que realmente tú querías que ellos aprendieran, ¿ya? Porque puede ser también que, por ejemplo, para ellos congruencia tú le dices todo el rato, sí, ¿sabes qué? Es una igualdad. Pero ¿es una igualdad de qué? A lo mejor ellos llegaron hasta ahí nomás con que es una igualdad, pero no lo logran concretar, no logran dar ejemplos de que es congruencia. ¿Tú crees que a lo mejor con enseñarles que significa ser igual, ya con eso quedaste pero lista con ellos? Ah, no, si los chicos saben que congruencia es una igualdad. Y no es así. A lo mejor te faltó decirle que significa que a lo mejor la figura o el cuerpo tiene un tamaño geométrica, tiene igual tamaño, igual forma. ¿Qué significa realmente la congruencia? O sea, no, ahí hay que profundizar también al respecto, ¿ya? Y por eso tiene que ver con una sistematización donde tú también logres darte cuenta qué es lo que aprendió el estudiante realmente de lo que tú querías enseñarle, ¿ya? Porque no todos van quizás a entender lo mismo por congruencia. Sigo dando un ejemplo para que me entiendan, ¿ya? Entonces ahí hay que aprender también ojalá en la sistematización también hacer actividades donde a ti te permita ver realmente reflejado lo que tú querías enseñar, ¿ya? Eso es súper importante. Y la fase de aplicación, ya que yo les decía que si tú no has modelado, si tú no has enseñado a tus estudiantes de una manera, es difícil que ellos después puedan aplicarlo. Ya tú tienes que darles oportunidades también para que ellos logren aplicar esos conocimientos. No basta con lo que tú le dices, ¿cierto? En matemática tiene que ver también con el poder aplicar, ¿ya? Y también reconocer, como dice ahí, sus procesos, la metacognición. En la metacognición generalmente
tú la desarrollas en la clase generalmente al final, ¿ya? Tú le preguntas a ellos, a ver, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te resultó más fácil? ¿Qué te resultó más difícil? Ese tipo de preguntas, ¿no es cierto?, desarrollan la metacognición. Y la idea es que tú también vayas haciendo un sondeo ahí con los estudiantes de qué es lo que ellos realmente están aprendiendo, ¿ya? También existen algunos, ¿no es cierto?, ahí dice situaciones o contextos en los cuales se aplican nuevos conocimientos, ¿ya? Estos pueden ser escogidos por los alumnos también, en función de lo que ellos quieran aprender, ¿ya? Eso también se puede hacer. Tú también puedes modificar tu diseño de enseñanza de acuerdo a las motivaciones de ellos, ¿ya? Tú también puedes hacer un sondeo con respecto a eso, para que ellos se sientan también de alguna manera atrapados con el contenido. Por ejemplo, si vas a ver los movimientos, los distintos movimientos, como les decía yo, geométricos de transformaciones isométricas, a lo mejor tú puedes explorar que a ellos realmente les gusta jugar. Sabemos que a los niños les gusta jugar. Y en vez de pasarles los movimientos, mostrándoselo y ejemplificándolo y que después ellos lo apliquen, tú modelándoselo y ellos después aplicándolo, a lo mejor después, una vez que tú ya le hayas enseñado el concepto, tú puedes a lo mejor concretar todo ese aprendizaje haciéndoles un juego como, no sé, como el Tetris, por ejemplo, ¿ya? Que permite ir moviendo las figuritas hacia un lado, hacia otro, o sea, permite todos los movimientos de los cuales hemos estado hablando. Por ejemplo, ¿ya? Existen diversas estrategias para poder realizar esta fase de aplicación, ¿ya? Bien, primero hay que tener en cuenta entonces que las actividades tienen que ser desafiantes, ¿ya? Que deben tener estrategias, y bueno, yo en algún momento le había hablado de que lo que se exige, ya, a través del ministerio, es que al menos utilicemos 2 estrategias. ¿Se acuerdan que se los dije al inicio? Eso es como lo mínimo que se pide, que un profesor desarrolle al menos 2 estrategias en el inicio, en el desarrollo y en el cierre de una clase. Pero ya acá dice 3 estrategias, habla de 3 estrategias porque estamos hablando en un inicio de una clase, porque estamos hablando de un profesor que no es competente, sino que un profesor que es destacado, ¿ya? Para un profesor competente es lo mínimo, es lo que siempre pide el ministerio, pero si yo quiero ir más allá y ser un profesor destacado, tengo que al menos utilizar, como dice ahí, 3 estrategias, ¿no es cierto?, para poder detectar conocimientos previos y para poder presentar los objetivos de aprendizaje y desarrollar la motivación. Estamos hablando en el inicio. En el desarrollo dice que las actividades descritas tienen que ser secuenciadas, diversificadas y creativas y reflejan las habilidades declaradas. Eso es súper importante. Si yo digo que voy a desarrollar mi objetivo de aprendizaje en la clase es crear, por ejemplo, no sé, crear movimientos de rotación, traslación y reflexión. Crear, ¿ya? Y si yo en mi clase hago puras actividades de representar o de reconocer qué movimientos son, entonces yo no estoy desarrollando el objetivo que yo he planteado al inicio, ¿ya? Por lo tanto, ya chicos, hoy día vamos a ver, vamos a crear movimientos de traslación, reflexión y rotación. Y resulta que yo llego y hago una guía y les coloco, a ver, reconoce cuál de estos 3 es un movimiento de rotación, por dar un ejemplo. Yo solamente ahí estoy desarrollando un reconocimiento, pero no estoy desarrollando la habilidad de crear, ¿ya? Así es que también tengo que tener muy claro ahí si ese objetivo que yo me planteé lo estoy desarrollando con las actividades que yo realmente estoy haciendo. ¿Qué actividad tendría que hacer para poder crear el estudiante?
Por ejemplo, el juego del Tetris que yo le decía, a lo mejor puede crear esos movimientos. ¿Qué movimientos puedes crear para que la figura quede de tal manera? Ahí yo ya les estoy desarrollando, ¿no es cierto?, una habilidad superior, que es, en este caso, crear. Ahora, yo no puedo partir en la primera clase desarrollando una habilidad como crear, sabiendo que esa habilidad es de un orden superior si yo no la he trabajado antes. Por eso también dice que la matemática tiene que ser secuenciada, ¿ya? Así es que también ojo ahí. Y finalmente, ¿no es cierto?, en los cierres de las clases, las actividades sugeridas contemplan la síntesis de los contenidos y la metacognición. Hay dos cosas clave. Una es que cómo hago que mis estudiantes sepan lo que yo les estoy enseñando, y otra es que yo les haga una secuencia o que ellos mismos construyan una secuencia de lo que vimos en la clase. Son dos cosas distintas. En ambas partes yo puedo retroalimentar. Yo puedo decir, ¿saben qué? Nos faltó en realidad esto, significaba esto es así, como tú lo estás diciendo, puedo reafirmarlo, como puedo decir, a ver chicos, no, revisemos. En este caso se trataba de tal cosa. Por eso se realizan siempre, hay 3 preguntas claves, 3 preguntas que no pueden faltar cuando terminan una clase. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Ya? Y ahí los niños te van a decir qué es lo que aprendieron. A lo mejor algún niño te va a decir, aprendimos a jugar, si hicieron un Tetris. Pero ahí tú tienes que entrar a profundizar, ya, pero ¿qué aprendimos con el juego? Ah, hoy día aprendimos porque hicimos un movimiento. ¿Qué movimiento? Ya, el movimiento de rotación, translación, reflexión. ¿Cómo lo aprendimos? Ah, para eso hicimos un juego. ¿Y qué tuvimos que hacer en el juego? Tuvimos que dibujar los movimientos, tuvimos que rotar las figuras, tuvimos que trasladar la figura y tuvimos que reflejar las figuras. Ya, muy bien, ese es el cómo. ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirvió poder realizar esta actividad? Para aprender, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué nos puede servir un movimiento de rotación, traslación, reflexión en la vida diaria? Para reconocerlos. ¿Dónde? Por ejemplo, tía, no sé, como por ejemplo cuando mi bicicleta gira y está haciendo un movimiento de rotación, o como la Tierra gira, ¿no es cierto?, para generar el día y la noche, etcétera. De ahí los niños te pueden dar muchos ejemplos. Entonces esas tres preguntas para un profesor de matemática y de cualquier asignatura son esenciales. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Y para qué lo aprendimos? Y ahí tú estás trabajando ya la síntesis de la clase y también estás de alguna manera trabajando la metacognición. Ahora, la metacognición tú también la puedes trabajar con preguntas como, ¿qué les gustó más de la clase? ¿Qué les pareció más fácil? ¿Qué les pareció más difícil? ¿Por qué crees tú que te resultó más difícil? Todas esas son preguntas indagatorias para que ellos puedan, ¿no es cierto?, desarrollar su propio aprendizaje. Es decir, como que esto lo entendí bien, pero esto otro me faltó todavía aprenderlo. Y ahí tú le das la chance de que ellos también te pregunten. ¿Ya? Todo eso ocurre al finalizar la clase, ¿ya? El que aprendimos, cómo lo aprendimos, para qué lo aprendimos, qué te resultó más fácil, qué te resultó más difícil, y durante todo ese proceso tú estás retroalimentando, ¿ya? Eso es súper importante siempre, todas las clases tienes que hacerlo, y aún puedes acortar el desarrollo. A lo mejor si tenías 3 actividades programadas en el desarrollo y alcanzaste a hacer 2, porque siempre va a pasar, o sea, no hay ninguna clase perfecta, ninguna, por más que tú diseñes, pero la clase así de tus sueños, siempre va a haber algo que va a ser distinto, ¿ya? Algo imprevisto que ocurra en tu clase. Yo creo que de todos los años que yo llevo haciendo clases, bueno, un gran tiempo que no estuve haciendo clases, pero porque estaba trabajando en otra área, pero más en el área directiva, pero de todo el tiempo que llevo haciendo clases, yo creo que no hay ninguna clase que yo haya diseñado y que me salga al 100% igual como yo lo planifiqué. No,
Eso sí que no sé. Es como algo un caso muy curioso que ocurra, ¿ya? Siempre van a haber imprevistos en las clases, pero si tú puedes acortar tu desarrollo para hacer un buen cierre, tu clase estaría tan buena como si hubieses hecho las 3 actividades. Lo que no estaría bien es que tú dejes a los niños con la duda y no hagas un buen cierre, ¿ya? Tú nunca puedes terminar una clase sin no hacer un cierre, a no ser que haya algo catastrófico, que es otra cosa. Pero tú puedes acortar tu clase en el desarrollo, pero jamás puedes acortar tu clase en el cierre. Tienes que respetar tus tiempos para poder desarrollar tu cierre. Ya eso se los doy como clave y como profesora, ¿no es cierto?, de universidad, pero también como profesora de aula, ya eso, para que lo recuerden. Y bueno, al menos vamos a quedar hasta aquí porque después de eso yo creo que en la próxima clase ya veamos algunas estrategias, ¿no es cierto?, de inicio y cierre, ya vayamos viendo con mayor profundidad y aquí me gustaría igual que vayamos conversando en la clase siguiente también sobre este diseño didáctico. Así que vamos a quedar hasta aquí, hasta el resumen, ¿no es cierto?, de estas actividades. Y bueno, más que nada eso, los que no han subido su trabajo por X motivo o tienen problemas para subirlo a través del Cibeduc, me envían el link por el correo, por mi correo de la universidad. ¿Ya? No sé si hay Profe, alguna pregunta, alguna duda. Dígame. profe, ¿Sí? respecto a la entrega del trabajo, ¿usted había dicho que se entregaba el miércoles? Sí, por eso que le dije que, o sea, tienen hasta que el no sé si lo miércoles. Ya hablaron no. al inicio de la clase. Es que me conecté unos minutos tarde. Ah, ya. Sí, por eso es que les dije que yo recién el miércoles voy a tratar de compartir con ustedes algunos trabajos. Entonces adelanté la clase de la unidad número 3 para hoy día. Ahí entonces ¿Ya? igual hay hasta el miércoles hay plazo para subir el trabajo. No hay apuro. Bien. Yo Es sé que que en hay un Ciberduc grupo que cerraba hoy ya día la tarea. No, hay un grupo, es que al principio era así, pero ¿se acuerdan que después lo conversamos en la clase antepasada, creo que fue? De la clase anterior, estuvimos conversando sobre eso y yo les dije que entre el lunes y el miércoles, incluso les dije que también les di la recomendación para cuando ustedes hagan sus clases, ya que ojalá no dejen sus pruebas y no las fijen para los días lunes, porque no es muy bueno. En cuanto a los niños, nunca van a tener mejores resultados a que si lo hacen al segundo día o tercer día de la semana, ¿ya? Para mí eso no es un tema. Ahora, yo en el Cibeduc creo que lo puse hasta hoy día por un tema de programación. Así es que si es que no lo alcanzan a subir ahí, me lo envían por correo, ¿ya? No sé si me escucharon, ¿sí? Sí, profe. Entonces ya partimos con esta unidad número 3, yo se las voy a subir ahí en un rato más al link que tenemos de YouTube por si les quedó alguna duda. ¿Ok? Ya, chiquillos, nos estamos viendo entonces. Ahí les voy a subir les iba a hacer una consulta. ¿Ustedes tienen un compañero que se llama Josué? Josué creo que es. ¿Alguien sabe qué pasa con él? Porque es el único que no ha tenido ninguna respuesta, no ha participado en nada. No sé si alguien tiene conocimiento al respecto. Profe, desconozco, pero en otro ramo me tocó hacer un trabajo con él y como que no estaba nomás, como que no era parte del grupo. Ah, ya, sí, lo que pasa es que hasta el momento, como se van cerrando después las unidades, me preocupa porque he tenido que evaluarlo con la nota mínima, entonces a eso voy. Lo otro es que si han recibido ayudantías de la compañera que está haciendo el refuerzo, quería consultarles eso. ¿Profe en qué? ¿En este ramo? Sí, No tenía idea que había tutoría. sí hay. No sé si mis compañeros quizás sí han asistido, pero yo no.
Ah, ya. Sí, No, porque yo ella tampoco. fijó hace tiempo horarios, pero creo que se contactó con Constanza, me parece mucho. Ya, y yo como desconozco la verdad, eso. Si no tendrían que pedirle el correo, por último, si no me piden el correo de ella, yo se los comparto, ¿ya? Porque debería igual de realizar algunas ayudantías o tutorías con ustedes, sobre todo para esta tercera unidad de diseño de clase, que están dados ahí para que les pueda colaborar ella. ¿Ya? Ah, y lo otro es que aquí igual vamos a evaluar un avance del trabajo y después el trabajo final. Así que van a tener la oportunidad también de hacer un avance y después el trabajo final. Eso, para que lo sepan. Ya, chiquillos, entonces nos estamos viendo. Yo les subo este material después, dentro de la tarde, al Cibeduc y a YouTube. Que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Chao, chao.